Bueno, en Burucuyá casi en sus 50 años y la juventud del chamamé, acá estamos con el grupo Ocaso, ¿verdad? ¿Y tu nombre? ¿Qué tal? Un saludo para toda la gente. Mi nombre es Antonio Barrios, soy el segunda voz del grupo Ocaso. Bueno, ¿cómo han vivido esta noche en Burucuyá? Para nosotros es un verdadero placer, un privilegio estar por primera vez con esta agrupación en este festival tan importante de renombre, donde se vive puramente chamamé auténtico, tradicional, y para nosotros es un placer estar por primera vez, a pesar del corto tiempo que llevamos de agrupación. Están muy acendrados, están muy firmes en lo que hacen. Nos llamó mucho la atención con mis compañeros por la calidad, por el respeto con que hacen un estilo que nos recuerda a los hermanos Barrios, a un montón de agrupaciones que eligieron se llama chamamé romántico, pero creo que es mucho más amplio. Exactamente, nosotros, la idea de este grupo Ocaso es chamamé romántico, tradicional, auténtico de nuestro repertorio. Habrán visto, habrán escuchado que incluimos temas de Tránsito Cocomarola, de los hermanos Barrios, de los hermanos Cardoso, del dúo Ceja Solís. Chamamé clásico, y detrás de eso nosotros somos todos autores y compositores que tratamos de unir al chamamé tradicional auténtico cosas nuestras, creamos nuestras propias canciones y dentro del estilo romántico siempre para cantar al amor, como lleva el título de nuestro primer disco. Exactamente. ¿Cómo viven el desarraigo? Porque en la tierra de uno llama, ¿no? Creo que la nostalgia también oficia como nexo para crear también. Exactamente, nosotros estamos radicados en Buenos Aires y volver a la tierra de uno siempre nos llena de orgullo, de placer, porque acá está nuestra familia, están nuestros amigos, está nuestra casa, nuestra tierra, donde vivimos, ¿no? donde nos criamos, donde están todas nuestras amistades, y siempre volver al pago, al pueblo, es un placer, y por supuesto en este caso es una de las cosas lindas que te permite la música. A través de nuestro chamamé nos permite hacer giras, nosotros que llevamos nuestra música por todo el país, nos toca volver siempre dar la vuelta y caer en nuestras raíces, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. La diáspora correntina, especialmente, es mucha en el Gran Buenos Aires, hay muchísimos poblanos allí. ¿Cómo viven el chamamé? ¿Cómo se organizan para no olvidar su tierra o para recordarla a cada momento? Exactamente, yo creo que lo que te decía, el chamamé te permite, o la música que en este caso nosotros hacemos es el chamamé, nos permite a nosotros llevarle a esa gente que está lejos de su pueblo, lejos de su casa, hacerle sentir un poquito más cerca de su terruño, de sus raíces. Entonces, donde hay un chamamé, va a haber un provinciano, va a haber un correntino, un chaqueño, un formoseño. Es lo que permite la música, unir pueblos, unir gente, unir provincias. Y la gente que está lejos, hace de cuenta cuando escucha un chamamé, está en su casa, en su pueblo, con su gente. Ustedes son jóvenes, hay allí también agrupaciones juveniles, los jóvenes siguen tomando esta posta que dejaron los grandes, ¿no? Exactamente, es una de las cosas buenas que nosotros, de hecho en nuestra agrupación hay mucha gente joven de mucha trayectoria, a pesar de la corta edad, mucha trayectoria, muchos de los chicos han tenido su agrupación propia y estaban al frente de su grupo, y otra parte de los chicos estaban en otras agrupaciones. Hoy nos juntamos para hacer este grupo Ocaso, que es una propuesta joven dentro del género romántico para todo tipo de público. Como te decía, se canta chamamé tradicional auténtico de años, de los barrios, de Cocomarola, y canciones nuevas que nosotros tratamos de incorporar para que la gente se deleite con nuestra música. Bueno, finalmente, me hablaste de un disco, hay proyectos para 2017 también. Exactamente, nosotros acabamos de lanzar un disco en el mes de diciembre, más precisamente, bajo la producción de Garra Record. Es una productora donde está la totalidad de los chamameceros están dentro de esa productora y nosotros formamos parte de esa producción, y hemos lanzado un disco en el mes de diciembre que es Cantando el Amor, que es el título de nuestro disco, que lo dice todo el título. Hay canciones para enamorarse, para románticos especialmente. Bueno, muchísimas gracias por este momento. Tu saludo para Maipú, allá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Un saludo a toda la gente de Maipú y bueno, un abrazo chamamecero desde aquí del Festival Nacional del Auténtico Chamamé, Burucuyá Corrientes. Muchas gracias. Hace mucho tiempo ya estoy olvidado de aquella
aquellas caricias que supe gozar. Tus manos ardientes, tu pecho anhelado, anidan mis sueños como un divagar, anidan mis sueños como un divagar. No lloro tu ausencia de ingrato destino, las horas vividas en pos de ilusión. Tu nombre golpea cual un torbellino, grabando en el fuego de mi corazón, grabando en el fuego de mi corazón. De lejos, muy lejos, alas mensajeras llegan con la brisa trayendo tu voz, y veo en tu frente cual una diadema el beso que un día llevará tu adiós. No lloro tu ausencia de ingrato destino, las horas vividas en pos de ilusión. Tu nombre golpea cual un torbellino, grabando en el fuego de mi corazón, grabando en el fuego de mi corazón. Con todo el pasado te llevo en el alma, con ansias y dichas para retornar. Aquella esperanza se irá con tu nombre,